Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos rumores que, sinceramente, han puesto patas arriba el mundo del corazón de los fans de la televisión turca. Y cuando digo patas arriba, me refiero a que se han generado muchísimas conversaciones, especulaciones y, por supuesto, alguna que otra decepción para algunos. El titular lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman dijo: "No me interesa Demet". Esa frase ha resonado fuerte y ha causado bastante revuelo. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Para los que quizás no estén tan metidos en la onda de las telenovelas turcas, Can Yaman es ese actorazo turco que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional, con ese carisma y esa presencia escénica que lo caracterizan. Y Demet Özdemir, pues otra estrella en ascenso, también con una gran legión de fans, conocida por su talento y su belleza. Ambos actores compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, y desde el momento en que la química entre sus personajes, Candibit y Sanemaidan, traspasó la pantalla, los fans empezaron a soñar con que esa conexión existiera también en la vida real. Y bueno, esa es la chispa que enciende muchos de estos rumores, ¿no creen? Ahora, antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, les quiero recordar algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De verdad, nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco e interesante como este. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya somos una comunidad genial y queremos que tú seas parte de ella. Muy bien, volviendo a nuestro tema principal. El rumor que sacudió todo, como ya dijimos, giraba en torno a una supuesta declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir. La frase exacta que se ha estado comentando es: "No me interesa Demet". Entiendo que para muchos fans que veían con buenos ojos una posible relación entre ellos, esta frase ha sido como un jarro de agua fría. Es natural, cuando uno invierte tanto emocionalmente en la historia de dos personajes y luego percibe una posible conexión entre los actores, se crea una expectativa. ¿De dónde surge esta declaración? Aquí es donde se pone interesante porque la fuente y el contexto son cruciales. Según lo que se ha comentado en diversos medios y redes sociales, esta supuesta declaración de Can Yaman habría surgido en el marco de preguntas relacionadas con su vida personal y, específicamente, con su relación con Demet Özdemir fuera de las cámaras. Es importante recordar que tras el éxito de Erkenci, ambos actores se vieron constantemente envueltos en especulaciones sobre un posible romance. Y como suele pasar en Hollywood y en la industria del entretenimiento en general, cuando dos actores tienen una química tan palpable en pantalla, la prensa y los fans tienden a buscar confirmación de esa conexión en la vida real. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet mantuvieron una postura bastante reservada al respecto. A menudo respondían a estas preguntas con evasivas o con afirmaciones de que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la presión mediática es inmensa, y los rumores no cesaban. Y es ahí donde entra esta supuesta frase, que parece ser una respuesta directa y contundente a las insistentes preguntas sobre una relación sentimental. Analicemos un poco el impacto de esta declaración. Si Can Yaman realmente dijo algo en esa línea, las implicaciones son varias. Primero, para los fans que esperaban verlos juntos como pareja en la vida real, esto representaría una decepción. Se desvanecería la ilusión de que el amor de sus personajes pudiera haberse trasladado al mundo real. Segundo, para la dinámica de su relación profesional, podría interpretarse como una forma de poner límites claros y distanciarse de las especulaciones, buscando quizás un poco más de privacidad. Y tercero, podría ser una declaración honesta y directa, buscando evitar seguir alimentando rumores que no se corresponden con la realidad de su relación actual. Sin embargo, aquí viene la parte crucial, y es donde debemos ser muy cautos. ¿Cuál es la fuente original de esta declaración? ¿Fue una entrevista en un medio oficial y verificado? ¿Fue una declaración en redes sociales? A veces, en el torbellino de las redes sociales, los rumores se magnifican, se sacan de contexto o incluso se inventan. La información, al ser compartida una y otra vez, puede perder su veracidad original. Es fundamental, cuando hablamos de este tipo de temas, intentar ir a la fuente más fiable posible. Hemos visto en muchos casos cómo una frase dicha en un contexto privado, o en una conversación informal, es luego sacada de quicio y convertida en un titular sensacionalista. ¿Podría ser este el caso? Es una posibilidad real. Quizás Can Yaman, cansado de las preguntas, haya querido ese
categórico para cortar de raíz las especulaciones. O quizás, la frase ha sido malinterpretada o tergiversada. Otro punto a considerar es el momento. ¿Cuándo se hizo esta supuesta declaración? Las relaciones y las percepciones pueden cambiar con el tiempo. Lo que una persona siente o piensa en un momento dado, puede ser diferente meses o años después. Si esta declaración es reciente, su impacto es mayor. Si es de hace tiempo, quizás ya no tenga tanta relevancia en el presente. Hasta ahora, la información oficial y confirmada sobre la relación de Can Yaman y de Method Demir fuera de la pantalla siempre ha sido la de una buena amistad y una excelente relación profesional. Ambos han manifestado en diversas ocasiones el cariño y el respeto que se tienen, y la gratitud por la experiencia compartida en Erkenciskus. Las fotos que comparten en redes sociales, cuando lo hacen, suelen ser de encuentros amistosos o de eventos profesionales. Entonces, ¿qué podemos concluir de este rumor? Lo primero y más importante es la prudencia. Ante declaraciones que generan tanto revuelo, es vital no dar por sentado lo que leemos o escuchamos sin tener una fuente verificada y contrastada. Los medios de entretenimiento, por su naturaleza, a menudo se alimentan de rumores y especulaciones, y la línea entre la información real y la ficción puede ser muy difusa. Si la declaración es verídica y fue dicha en un contexto claro y sin manipulación, entonces la interpretación más sencilla es que Can Yaman, ante la insistencia de los medios y los fans, ha querido dejar claro que su interés en Method Demir no va más allá de una relación de amistad y compañerismo. Esto para algunos puede ser decepcionante, pero es una expresión legítima de sus sentimientos y de sus límites personales. Además, es importante recordar que los actores son personas con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propias decisiones. No tienen la obligación de cumplir las expectativas de los fans en cuanto a sus relaciones personales. Su trabajo es entretenernos en la pantalla, y su vida privada debe ser respetada. Este rumor nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras expectativas sobre las figuras públicas. Nos enamoramos de los personajes, de la química que crean, y a veces, deseamos que esa magia se extienda fuera de la pantalla. Pero la realidad, por desgracia o por fortuna, suele ser mucho más compleja. En resumen, el rumor que sacudió todo, basado en la supuesta declaración de Can Yaman diciendo, "No me interesa Demet", parece ser un reflejo de la intensa especulación que rodeó a estos dos populares actores tras el éxito de Erkenciskus. Si bien la declaración, de ser cierta, pondría fin a las esperanzas de muchos fans de una relación romántica, es fundamental recordar la importancia de verificar la fuente y el contexto de este tipo de información. Hasta ahora, la relación pública entre ambos ha sido descrita como una amistad y un respeto mutuo, y debemos honrar sus decisiones y su privacidad. Ha sido un placer explorar este tema con ustedes hoy. Espero que esta explicación les haya sido útil y les haya dado una perspectiva más clara sobre este rumor tan comentado. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de este tipo de rumores? ¿Creen que la declaración es cierta? ¿Cómo les afecta a ustedes como fans? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos aquellos que sigan de cerca la carrera de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.